El brillo parecía no tener principio ni final. No era un lugar. Era un vacío inmenso, donde el tiempo había dejado de existir, como si el propio universo hubiese contenido el aliento durante un instante eterno. Había algo en aquel lugar. Algo que intentaba alcanzarlo. Algo que intentaba hacerle recordar. Entonces la oscuridad regresó. No devoró aquella luz. No la ocultó. Simplemente se fundió con ella, envolviendo el vacío en un silencio absoluto. Un resplandor cálido recorrió lentamente sus manos. Bajó la mirada. Quiso cerrar los puños, pero su cuerpo ignoró la orden. Sus dedos apenas respondieron, incapaces de obedecer una voluntad que ni él mismo comprendía. La luz no quemaba. No cegaba. Permanecía allí, abrazándolo con una calma imposible de explicar. Frente a él comenzaron a desfilar imágenes. Recuerdos. Fragmentos de una vida que era incapaz de reconocer como propia. Y, aún así, cada una de ellas despertaba una extraña familiaridad. Intentó recordarlas. Fue inútil. Era como intentar atrapar agua con las manos abiertas. Los recuerdos permanecían frente a él, al alcance de su mente, pero se escurrían entre sus dedos antes de que pudiera aferrarse a uno solo. Giró lentamente la mirada. Montañas reducidas a polvo. Un cielo desgarrado. Volvió a mirar sus manos. Sangre resbalaba entre sus dedos. Y un agotamiento. Tan profundo que incluso respirar parecía un esfuerzo imposible. Avanzó un paso. Quería comprender lo que estaba viendo. Pero cada escena desaparecía en el mismo instante en que intentaba alcanzarla, como si aquellos recuerdos se negaran a ser recuperados. Entonces una voz atravesó el silencio. Creyó reconocerla. Creyó haberla escuchado alguna vez. Le resultaba tan cercana como un recuerdo de la infancia y, al mismo tiempo, tan lejana que era incapaz de aferrarse a ella. Intentó recordar. Fue inútil. El eco de aquella voz volvió a perderse entre los rincones de una memoria que se negaba a responder. Dragon Ball DXD. Capítulo 1, Obscuridad. Un cálido resplandor se derramó lentamente sobre su rostro, envolviendo sus facciones con una tenue calidez. Durante unos segundos permaneció inmóvil, hasta que una ligera mueca de fastidio quebró la serenidad de su expresión. Sus párpados temblaron apenas, anunciaron que, finalmente, había despertado. Se incorporó de golpe, con la respiración entrecortada y con el corazón golpeándole el pecho con violencia. Sus ojos recorrieron la habitación de un lado para el otro, todavía atrapado entre la realidad y lo que fuera que soñase. Otra vez ese sueño, murmuró, con la voz áspera, reseca, como si llevara años sin haber pronunciado alguna sola palabra. No sabía qué demonios le estaría ocurriendo. Aquella luz, siempre esa maldita luz, cerró los ojos por un instante y apretaría la mandíbula, descargando cualquier frustración con él mismo. ¿Qué diablos me pasa? Finalmente se repondría, cuestionándose a él mismo. Guardó silencio mientras dejaba escapar un lento suspiro. Finalmente apartó las sábanas y se puso de pie. La madera de java de sus pies descalzos crujió con un sonido apagado, el viejo suelo, desgastado por el paso del tiempo, pareciese que era terco a quebrantarse. Avanzó hacia el baño con pasos lentos, todavía prisionero de los últimos fragmentos de aquel sueño. Giró la llave del lavabo y el agua helada cayó con fuerza sobre su rostro, obligándolo a cerrar los ojos durante un instante. El frío mordía su piel, pero no era suficiente. El calor de aquel extraño recuerdo seguía aferrado a su cuerpo, como una llama que se negaba a extinguirse. Permaneció unos segundos inclinado sobre el lavabo, dejando que las gotas resbalaran en silencio antes de incorporarse con un suspiro casi imperceptible. Minutos después salió envuelto únicamente con una toalla alrededor de la cintura. Su físico, esculpido tras incontables años de entrenamiento, hablaba por él. Cada músculo, cada cicatriz y cada pequeña marca eran el reflejo de una vida construida a base de disciplina, sacrificio y una razón que, con el tiempo, había dejado de sentirse tan clara. Se detuvo frente al espejo, cuya superficie permanecía cubierta por una fina capa de notas que él mismo creó para que no se le olvidesen cosas. Deslizó la mano lentamente sobre el cristal, despejando apenas el espacio suficiente para contemplar su reflejo. Lo observó en silencio.
Por un instante, tuvo la incómoda sensación de estar mirando a un completo desconocido. Aquel rostro era el suyo, y, sin embargo, algo en esos ojos le resultaba ajeno, como si una parte de sí hubiera quedado atrapada en ese sueño del que nunca conseguía despertar por completo. Salió de aquella modesta casa. No era grande, tampoco destacaba por su apariencia, las paredes desgastadas y el techo envejecido dejaban claro que había conocido tiempos mejores. Aún así, era su hogar. No necesitaba nada más. Tomó el sendero de siempre, un camino poco transitado que serpenteaba lejos de la avenida principal. Prefería el silencio de aquel lugar al bullicio de la ciudad. El constante crujido de la grava bajo sus pasos era la única compañía que rompía la tranquilidad de la mañana. Sin embargo, sus pies se detuvieron por sí solos. A varios metros de distancia, en un estrecho callejón que apenas recibía la luz del sol, una figura captó toda su atención. Una larga cabellera de un rojo intenso descendía sobre su espalda. No era el rojo apagado de las hojas en otoño, sino un tono profundo, vivo, tan intenso como la sangre recién derramada. El viento hacía de las suyas, meciendo aquellos mechones con una delicadeza casi hipnótica, como si jugara únicamente para llamar la atención de cualquiera que pasara por allí. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Sin comprender el motivo, le resultó imposible apartar la mirada. Aquella imagen poseía una extraña elegancia, una presencia silenciosa que atraía sin esfuerzo, como si incluso el viento se hubiera aliado con ella para impedir que cualquier observador escapara de su encanto. Dos hombres le cerraron el paso con una sonrisa desagradable, bloqueando la salida del estrecho callejón. Oye, ¿qué hace una chica tan bonita por un lugar como este?, dijo uno de ellos, con una confianza que rozaba el descaro. Ella no respondió. Permaneció inmóvil, observándolos con una serenidad que desentonaba por completo con la situación. No había miedo en su mirada, ni el menor rastro de nerviosismo. Era como si aquellos sujetos no representaran amenaza alguna. El silencio terminó por impacientar al más alto de los dos. Una sonrisa torcida se dibujó en su rostro mientras extendía lentamente la mano, dispuesto a tocarla. Entonces ocurrió. La joven alzó apenas la vista. Su expresión no cambió, pero algo en el ambiente sí lo hizo. El aire se volvió extrañamente pesado. Una presión invisible comenzó a extenderse a su alrededor, silenciosa, sofocante, como si el propio espacio estuviera conteniendo la respiración. Incluso el viento, que hasta hacía unos instantes jugueteaba con su rojiza cabellera, pareció desvanecerse sin dejar rastro. Los dos hombres vacilaron por un instante, incapaces de explicar aquella sensación que les recorría el cuerpo. Ella ya no tenía intención de seguir soportando aquella molestia. Bastaba un solo movimiento para terminar con todo. ¡Qué asco! La voz surgió desde algún punto detrás de ellos. El hombre apenas alcanzó a fruncir el ceño. Ni siquiera tuvo tiempo de girarse. Una pequeña piedra silbó al cortar el aire y, un instante después, se estrelló con precisión contra su sien. ¡Tac! Sus ojos se pusieron en blanco y el cuerpo perdió toda fuerza antes de desplomarse pesadamente sobre el suelo, levantando una fina nube de polvo. El otro hombre quedó completamente inmóvil. El segundo hombre reaccionó de inmediato. ¡Maldito! Impulsó el cuerpo hacia adelante y lanzó un puñetazo cargado de rabia. El joven ni siquiera retrocedió. Bastó una leve inclinación de su cabeza para que el golpe atravesara el vacío, silbando a escasos centímetros de su rostro. El agresor volvió a intentarlo. Y otra vez. Cada puñetazo era más desesperado que el anterior, mientras la respiración se le volvía pesada y desordenada. Frente a él, el muchacho permanecía inmutable, esquivando cada ataque con movimientos mínimos, precisos, casi perezosos. Ni siquiera había levantado los brazos. Aquella calma terminó por quebrar la poca valentía que le quedaba al sujeto. Con manos temblorosas, llevó una de ellas al bolsillo de su pantalón y extrajo una navaja. El destello de la hoja cruzó fugazmente bajo la luz del día antes de lanzarse hacia adelante con un grito ahogado. El joven dejó escapar un suspiro. En el instante en que la distancia entre ambos desapareció, su pierna describió un movimiento limpio y veloz. El impacto golpeó las piernas del atacante con una precisión impecable. El equilibrio del hombre se rompió por completo. Cayó de espaldas contra el suelo con un golpe seco, haciendo que la navaja escapara por un momento de su mano. El miedo terminó por apoderarse de él.
Con la respiración hecha un caos y los ojos desorbitados, tomó nuevamente el arma y, sin pensar, la lanzó con todas las fuerzas que aún le quedaban. El muchacho reaccionó al instante, echando el cuerpo hacia atrás. No fue suficiente. La hoja alcanzó a rozar su antebrazo, abriendo un corte superficial antes de perder fuerza y clavarse entre la hierba. El joven bajó la mirada hacia la fina línea de sangre que comenzaba a deslizarse por su brazo. Soltó un leve suspiro. Cuando volvió a levantar la vista, el hombre ya no conservaba rastro alguno de la rabia con la que había iniciado el enfrentamiento. El terror había consumido por completo su voluntad. Sus ojos se apagaron lentamente y, vencido por el miedo y el agotamiento, terminó perdiendo el conocimiento. La joven permaneció inmóvil. Sus ojos, de un peculiar tono azul verdoso, permanecían fijos en la espalda de aquel desconocido que se alejaba sin mirar atrás. Como la duda cruzó fugazmente por su mente. Había permanecido atenta desde el primer instante. Ningún movimiento, ningún cambio en el entorno escapaba normalmente a su percepción. Y, aún así, él había aparecido como si siempre hubiera estado allí. Sin pasos apresurados. Sin vacilaciones. Sin la más mínima presencia que anunciara su llegada. No percibía absolutamente nada. Aquello no tenía sentido. Su mirada descendió hasta el fino corte que atravesaba el antebrazo del muchacho. Un delgado hilo de sangre resbalaba lentamente por su piel. Él apenas le dedicó una mirada. Ni una mueca de dolor. Ni un gesto de molestia. Como si aquella herida careciera de importancia. Con absoluta tranquilidad, acomodó la correa de la maleta sobre su hombro y reanudó el paso. No preguntó si estaba bien. No esperó un agradecimiento. Ni siquiera volvió la vista atrás. Simplemente siguió caminando, perdiéndose poco a poco entre la quietud del sendero. La joven permaneció en silencio, observándolo hasta que su figura terminó por desaparecer en la distancia. Por alguna razón, aquella breve aparición dejó tras de sí más preguntas que respuestas. Y, por primera vez en mucho tiempo, sintió una curiosidad que no lograba explicar. El patio de la preparatoria rebosaba de vida desde primera hora de la mañana. Conversaciones dispersas se mezclaban con risas, pasos apresurados y el incesante murmullo de cientos de estudiantes que comenzaban un nuevo día. A simple vista, todo parecía una mañana cualquiera. Hasta que un estruendo de voces rompió aquella aparente tranquilidad. Un joven de cabello castaño atravesaba el patio a toda velocidad, esquivando a los estudiantes que se cruzaban en su camino. Detrás de él, un grupo de alumnas lo perseguía sin la menor intención de dejarlo escapar, mientras los gritos de indignación resonaban por toda la escuela. Algunos observaban la escena entre risas, otros simplemente negaban con la cabeza, como si aquello fuera un espectáculo al que ya estaban acostumbrados. Apenas dirigiría la mirada hacia el alboroto. Sus ojos siguieron la persecución durante apenas un instante. No encontró nada que llamara realmente su atención. Para él no era más que otro escándalo estudiantil, algo tan ajeno a su vida que ni siquiera merecía un segundo pensamiento. Sin detener el paso, continuó caminando hacia su salón. En algún lugar de la preparatoria, el ambiente contrastaba por completo con el bullicio del exterior. Allí solo reinaba el silencio, interrumpido únicamente por el delicado sonido de una taza al posarse sobre un plato de porcelana. ¿Ocurre algo, presidenta? La notó más pensativa de lo habitual. La joven de cabellera rojiza permanecía junto a una amplia ventana, contemplando distraídamente el movimiento del patio. Tardó unos segundos en responder. Esta mañana, me encontré con un chico. Su acompañante permaneció en silencio. Parecía un estudiante cualquiera. 2 idiotas intentaban quitarme dinero. Hizo una breve pausa antes de continuar. Pensaba encargarme yo misma, pero él intervino primero. Sus ojos se perdieron por un instante en el recuerdo. Derrotó a ambos sin esfuerzo. Sus movimientos eran demasiado naturales, como si pelear fuera tan cotidiano para él como respirar. Bajó ligeramente la mirada. Hubo un momento en el que pensé que disfrutaba hacerlo, aunque ahora no estoy tan segura. El silencio volvió a instalarse entre ambas. Lo que realmente me inquieta, es otra cosa. Sus palabras salieron mucho más bajas. No percibí su presencia. Apretó suavemente la taza entre sus manos. Había permanecido alerta todo el tiempo. Aún así, apareció detrás de ellos sin que me diera cuenta.
Ni un solo indicio. Ni una sensación extraña. Era como si el aire hubiera decidido ocultar su existencia. Aquella idea no dejaba de darle vueltas en la cabeza. Durante años había aprendido a confiar en sus instintos. Nunca le habían fallado. Hasta esa mañana. Finalmente dejó la taza sobre la mesa y se levantó. Minutos después, el sonido del agua caliente llenó la habitación. Cerró los ojos, esperando que el calor disipara aquel incómodo pensamiento. No ocurrió. La imagen de aquel desconocido seguía grabada en su memoria con una claridad inquietante. No su rostro, sino la tranquilidad con la que se marchó. Como si salvar a alguien hubiera sido un acto tan insignificante que ni siquiera merecía volver la vista atrás. La campana anunció el inicio del descanso con un sonido metálico que se extendió por toda la preparatoria. En cuestión de segundos, los pasillos comenzaron a llenarse de estudiantes. Las puertas de los salones se abrieron una tras otra y una marea de voces invadió cada rincón del edificio. Risas, conversaciones sin sentido, pasos apresurados y el constante arrastrar de sillas se mezclaban en una sola melodía caótica. Él caminaba entre todos ellos. Sin prisa. Sin mirar a nadie. El bullicio le resultaba insoportable. No era el ruido en sí lo que le molestaba, sino la facilidad con la que las personas parecían llenar el silencio con palabras vacías. Le costaba comprender aquella necesidad constante de hablar por hablar. Aún así, era su primer día. Llamar la atención era lo último que deseaba. Con las manos dentro de los bolsillos, atravesó la cafetería mientras observaba de reojo el lugar. El olor de la comida recién preparada impregnaba el ambiente. Bandejas chocaban unas contra otras. Cubiertos golpeaban los platos. Docenas de conversaciones nacían y morían al mismo tiempo. Demasiado. Buscó con la mirada el rincón más apartado del comedor hasta encontrar una pequeña mesa junto a una ventana. Nadie parecía interesado en ocuparla. Perfecto. Se sentó con tranquilidad, dejó la mochila sobre la silla contigua y observó durante unos segundos la comida frente a él. Era un hábito. Antes de probar cualquier alimento, siempre dedicaba un instante a contemplarlo. No por desconfianza. Simplemente. Le gustaba apreciar aquello que tenía delante. Después de todo, pocas cosas disfrutaba tanto como comer. Quizá porque era uno de los pocos momentos del día en los que su mente lograba quedarse completamente en blanco. Tomó los palillos. Apenas estaba por llevar el primer bocado a la boca cuando sintió algo sobre su hombro. Una mano. Su cuerpo reaccionó antes que su mente. Los músculos de su espalda se tensaron de forma casi imperceptible. Su respiración se volvió más profunda. Una parte de él quiso apartar aquella mano de inmediato. Otra recordó dónde estaba. Primer día. Cerró los ojos apenas un instante. Exhaló lentamente. La irritación descendió lo suficiente como para no reflejarse en su rostro. Giró la cabeza. Frente a él estaba el mismo muchacho de cabello castaño que había visto correr por todo el patio aquella mañana. Lo acompañaban otros dos estudiantes, cuyos rostros reflejaban una mezcla de curiosidad y nerviosismo. «Dime, chico», preguntó el castaño, rascándose distraídamente la nuca. «¿Podemos sentarnos contigo?». Durante unos segundos no respondió. Los observó. Uno por uno. Como si intentara descubrir qué pretendían realmente. No encontró malas intenciones. Solo una confianza demasiado espontánea. Sí. Hizo una pequeña pausa. «Pueden». Los tres intercambiaron una mirada de sorpresa. El silencio se volvió extraño. «¿Dije algo malo?». La duda cruzó fugazmente por su mente. Nunca había sido especialmente bueno conversando con otras personas. Genial. Los tres ocuparon los asientos frente a él con una naturalidad que le resultó desconcertante. El chico de lentes rompió el silencio. «Eres nuevo, ¿verdad?». Bajó la mirada hacia su plato. La comida comenzaba a perder el calor. «¡Qué desperdicio!». «Sí». Tomó otro bocado. «Soy nuevo». Los tres esperaron a que añadiera algo más. No ocurrió. El silencio volvió a instalarse en la mesa. Finalmente, el muchacho de lentes volvió a intentarlo. «¿Y cómo te llamas?». Esta vez levantó la vista. Solo un poco. Lo suficiente para responder. «Son Goku». El ambiente se relajó de inmediato. «Mucho gusto. Yo soy Motoama». Se señaló a sí mismo antes de apuntar al joven de cabello oscuro. «Él es Matsuda». Finalmente dirigió el dedo hacia el castaño. «Y él es Issei». El nombre quedó suspendido en el aire durante un instante.
Goku dejó lentamente los palillos sobre la bandeja. Sus ojos se posaron sobre el castaño. ¿Con qué? ¿Issei? Su voz descendió varios tonos. No había enojo. No había amenaza. Y precisamente por eso resultó mucho más pesada. El aire alrededor de la mesa pareció volverse incómodamente denso. Issei tragó saliva. Un sudor frío recorrió lentamente su espalda. Sí. Forzó una sonrisa que no consiguió ocultar el nerviosismo. ¿Pasa algo? Goku permaneció observándolo unos segundos más. Escuché esta mañana a varios estudiantes hablar en los pasillos. Hizo una pausa. Comentaban que el llamado trío pervertido había intentado espiar otra vez. Su mirada no abandonó la de Issei. Y que el líder terminó recibiendo una paliza. Otro breve silencio. Ese líder, eras tú. Issei bajó lentamente la cabeza. Una mezcla extraña de vergüenza y orgullo cruzó su rostro. Como si no supiera si sentirse humillado, o satisfecho de que su fama hubiera llegado hasta un estudiante recién transferido. Motoama soltó una risa incómoda. Cambiando de tema. Miró a Goku con curiosidad. ¿Eres transferido? No. La respuesta llegó sin vacilar. Me tomé un año libre. Nadie preguntó el motivo. Algo en su manera de decirlo dejaba claro que insistir sería cruzar una línea que ninguno de los tres deseaba atravesar. En ese preciso instante, la campana volvió a sonar. Su eco recorrió cada rincón del edificio. El descanso había terminado. Pero, por alguna razón, Issei tuvo la sensación de que acababa de conocer a alguien cuya historia estaba envuelta en un silencio demasiado pesado para alguien de su edad. El resto de la jornada transcurrió con una lentitud desesperante. Las clases iban y venían como un murmullo lejano, palabras que apenas conseguían alcanzar sus oídos antes de perderse en el vacío. El profesor escribía sobre el pizarrón, explicaba fórmulas, hacía preguntas al grupo, pero nada de eso lograba retener realmente su atención. El verdadero problema se encontraba sentado a su lado. O, mejor dicho, los tres problemas. Durante horas, aquellos sujetos parecían incapaces de permanecer en silencio. Historias absurdas. Conversaciones sobre mujeres. Supuestas estrategias para conseguir novia. Y una cantidad exagerada de comentarios que Goku prefería no intentar comprender. En más de una ocasión sintió como una vena comenzaba a palpitar en su frente. Respiró. Una vez. 2 veces. 3. Mantén la calma. Era su primer día. No quería terminar expulsado por golpear a 3 compañeros durante la primera semana. En algún momento, mientras uno de ellos discutía apasionadamente sobre el tamaño del busto de una estudiante de tercer año, una libreta terminó deslizándose hasta su pupitre. La tomó por simple instinto. Pensó en devolverla. Pero la conversación volvió a subir de tono. Y lo olvidó por completo. Cuando el último timbre del día resonó por toda la preparatoria, sintió un alivio difícil de describir. Por fin. Silencio. Guardó sus cosas con tranquilidad y salió del salón sin mirar atrás. Cada paso que daba hacia la salida parecía aliviar el peso que llevaba sobre los hombros. El aire fresco de la tarde recibió su rostro apenas cruzó la puerta principal. Por un momento. Todo volvió a sentirse tranquilo. Oye, Goku. Espéranos. Cerró los ojos. No hacía falta girarse para saber quiénes eran. Suspiró con resignación antes de detenerse. Poco después, los 3 aparecieron corriendo hasta alcanzarlo. ¿Qué quieren? Su voz sonó tranquila. Mucho más de lo que realmente se sentía. ¿Quieres venir con nosotros? Conocemos un lugar increíble. No respondió de inmediato. Su mirada, por simple costumbre, recorrió distraídamente el edificio de la academia. Entonces ocurrió. En una de las ventanas del último piso. Algo llamó su atención. Una figura. Permanecía inmóvil entre las sombras del salón vacío. No consiguió distinguir su rostro. Solo una silueta. Y, antes de que pudiera enfocar mejor la vista, desapareció. Como si jamás hubiera estado allí. Sus ojos permanecieron fijos unos segundos más. Algo no terminaba de convencerlo. Una extraña sensación recorría lentamente su espalda. No era miedo. Era curiosidad. ¿Entonces? La voz de Issei lo sacó de sus pensamientos. Desvió la vista de la ventana. No, creo que. Ni siquiera terminó la frase. Los 3 ya lo habían sujetado de los brazos. Vamos, te encantará. No aceptamos un no como respuesta.
Oigan. No sirvió de nada. Terminó siendo arrastrado calle abajo mientras los tres celebraban como si hubieran logrado una hazaña histórica. El establecimiento se encontraba a pocas calles de la preparatoria. Desde el exterior no parecía tener nada fuera de lo normal. Sin embargo, en cuanto cruzó la puerta, se quedó completamente inmóvil. Sus ojos recorrieron lentamente el lugar. Mujeres. Vestidas con uniformes demasiado pequeños. Sonrisas. Perfume. Risas. Todo aquello resultaba tan ajeno para él que durante unos segundos su mente fue incapaz de procesarlo. ¿Qué? Su voz salió casi en un susurro. ¿Es este lugar? Los tres sonrieron con un orgullo difícil de explicar. ¿A qué es increíble? Goku permaneció en silencio. No encontraba absolutamente nada increíble, solo confuso. Tomaron asiento. Una joven se acercó para atenderlos. Antes de que pudiera hablar, el muchacho de lentes acomodó cuidadosamente sus gafas. 70. Sus ojos recorrieron rápidamente a la mesera. 65. Una pequeña pausa. 70. Los otros dos abrieron los ojos con admiración. Lo hizo otra vez. Solo con verla. Es un monstruo. La mujer permaneció inmóvil unos segundos. Sonrió. Demasiado. Entonces. ¡Bam! La palma de su mano golpeó la mesa con tanta fuerza que los vasos saltaron varios centímetros. ¿Van a pedir algo? Su sonrisa desapareció. ¿O seguirán comportándose como unos completos pervertidos? Los tres quedaron rígidos. Goku desvió lentamente la mirada hacia ellos. Después hacia la mesera. Luego otra vez hacia ellos. Se lo merecen. Minutos después, la comida comenzó a llegar. Platos. Más platos. Y todavía más platos. Los tres devoraban todo con una velocidad sorprendente. Entre ellos discutían, reían y peleaban por el último trozo de carne como si aquello decidiera el destino del mundo. Él simplemente observaba. Tomó un pequeño bocado. Masticó despacio. Disfrutando el sabor. ¿Por qué comes tan poquito? La voz de Issei rompió el silencio. Con la boca completamente llena, Motoama le dio un golpe en la cabeza. No hables mientras comes, idiota. Perdón. Volvió a mirar a Goku. Decía. ¿Por qué comes tan poco? Él dejó lentamente los cubiertos sobre el plato. Entreno karate desde hace varios años. Sus palabras fueron tranquilas. Si quiero mantener mi cuerpo en buenas condiciones, necesito cuidar lo que como. Había un ligero orgullo en su voz. No por presumir, sino porque aquel entrenamiento era una de las pocas cosas que realmente le daban sentido a sus días. Karate. Los tres parecían haber descubierto algo fascinante. Comenzaron a hacerle preguntas una tras otra. Él respondió solo las necesarias. Aún así, mientras los observaba discutir entre ellos, mientras escuchaba aquellas tonterías que pocas horas antes le parecían insoportables, una sensación desconocida apareció lentamente en su pecho. Pequeña. Casi imperceptible. Nunca tuve amigos. Las palabras nacieron solas dentro de su mente. Ni siquiera recordaba haber compartido una comida con alguien de su edad. Siempre había entrenado, trabajado, vivido para sí mismo. Y ahora, estaba sentado junto a tres completos idiotas. Escandalosos. Pervertidos. Ruidosos. Son un desastre. Bajó la mirada hacia su plato. Una sonrisa casi invisible apareció durante apenas un segundo. Pero no se siente tan mal. Cuando terminaron de comer, tomó su mochila. Lo siento. Se puso de pie. Debo irme. Los tres levantaron una mano para despedirse mientras seguían discutiendo entre ellos. Él simplemente continuó caminando, sin saber que aquella sería una de las últimas tardes tranquilas que tendría durante mucho tiempo. La noche cayó lentamente sobre la vieja casa. Las paredes crujían con el paso del viento. La madera emitía pequeños quejidos que el tiempo había vuelto habituales. Todo permanecía en silencio. Demasiado silencio. Goku dormía profundamente. Hasta que ocurrió. Un dolor insoportable atravesó su pecho. Sus ojos se abrieron de golpe. El aire abandonó sus pulmones. Se incorporó bruscamente sobre la cama mientras una de sus manos se aferraba con fuerza a la camiseta, justo encima del corazón. Era como si algo invisible intentara arrancárselo desde dentro. Cada latido aumentaba el sufrimiento. Cada respiración se volvía más difícil que la anterior. Apretó los dientes con todas sus fuerzas.
Su cuerpo entero comenzó a temblar. ¿Qué? Las palabras apenas consiguieron escapar de su garganta. El dolor seguía creciendo. Sin detenerse. Sin darle un solo instante de alivio. ¿Qué demonios? Su respiración se quebró. ¿Me está pasando? La habitación volvió a quedar en silencio. Solo podía escucharse el sonido desesperado de su respiración. Y el violento latido de un corazón que parecía anunciar la llegada de algo que aún permanecía oculto. Fin del capítulo 1.